Leovigildo, rey unificador, se vio enfrentado militarmente a su propio hijo, Hermenegildo, que fue vencido el año 584 tras un pacto entre Leovigildo y Bizancio. Sería degollado por el duque Sisberto en Tarragona el 13 de abril del año 585 tras negarse a abrazar el arrianismo. Tiernas palabras de reproche dirigía Leovigildo a su hijo por abandonar el arrianismo, a las que Hermenegildo respondía que era sumiso a su padre, pero que la única religión verdadera le exigía proclamar su fe hasta el fin. Y de hecho, aunque le costó la vida, finalmente Leovigildo parece ser que llegó a ser bautizado y sin lugar a dudas tuvo algo que ver con la convocatoria del Tercer Concilio de Toledo, que sería convocado no por él, sino por Recaredo. Aunque es posible hacer distintas especulaciones, la verdad es que no sabemos por qué mataron a Hermenegildo, ni por qué estaba en Tarragona en vez de estar en Valencia, ni quién era Sisberto, ni por qué éste tuvo un destino igual de desagradable tan poco tiempo después. Bueno, este se puede colegir. Es difícil de determinar qué sucedió en el hecho de la muerte de Hermenegildo, porque todo hace pensar que Leovigildo estuvo disconforme con la sentencia, pero no hay pruebas que lo corroboren. Lo que llama la atención es el hecho que, nada más acceder al trono Recaredo, ordenase la ejecución de Sisberto. Al ser ascendido al trono el año 589, Recaredo propició el Tercer Concilio de Toledo, que tendría lugar ese mismo año cuando él mismo se había bautizado católico el 8 de mayo del año 586. Con este hecho, abrió las puertas de la política al pueblo hispano-romano y dio vía libre a la cultura, si bien los hispano-romanos no tenían acceso al trono. Los únicos que quedaban fuera del sistema eran los judíos, los mismos que ocasionaron graves daños a Alarico II y los obispos arrianos Ataloco, Uldila y Sunna. Unos y otros ocasionarían sucesivos conflictos. Sunna huyó a África y el obispo Uldila de Toledo, junto a la madrastra de Recaredo, conspiraron contra la nueva monarquía. El Tercer Concilio de Toledo tiene importancia histórica y jurídica porque puso las bases de la unidad nacional de España. 62 prelados y 5 metropolitanos, bajo el magisterio del obispo hispalense Leandro, serían los encargados de la labor. Y es que la fe era el vínculo esencial de los pueblos de España. Esa misma fe que, transcurridos los acontecimientos de la invasión musulmana, propició la reconquista y posteriormente la formación de la hispanidad. La conversión al catolicismo de la clase dirigente visigoda significó la eliminación de las diferencias existentes entre la clase dirigente y el pueblo, y quienes perseveraron en el arrianismo fueron al final quienes vendieron España al dominio musulmán. Llenos están los concilios de los primeros siglos de la Iglesia española de disposiciones distintas a las del Estado, de disposiciones acerca del matrimonio o de la continencia de los clérigos. 3 disposiciones había dedicado al asunto del concilio de Gerona del año 517, como así hicieron los demás concilios provinciales. En concreto, en el segundo de Toledo del año 527 se exigió el celibato para recibir el subdiaconado. Bien, el Tercer Concilio puso orden en la Iglesia, prohibiendo usos poco acordes con el espíritu cristiano. Reguló la vida de los matrimonios de los clérigos, a quienes se les permitía infligir castigos a su esposa, y prohibía que quien después del bautismo accediese a la milicia fuese admitido al diaconado. Y en lo político, el Tercer Concilio de Toledo es de vital importancia para la comprensión de España, de cuya unidad nacional es principio legislativo. La Iglesia y la monarquía formaron una simbiosis mediante la cual ambas se beneficiaban. La monarquía gobernaba y los concilios, donde se juntaba
todo el conocimiento, legislaban. No en vano, el conocimiento estaba circunscrito a la Iglesia. Había una clara diferenciación del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Algo que hoy nos presentan como producto del pensamiento liberal del siglo XVIII, francés. Bien, pues tenía una diferencia de unos cuantos siglos. Y finalmente, el Tercer Concilio de Toledo significó que la Iglesia tenía papel preponderante en la constitución del Estado visigodo, al que aportaba cultura y conocimiento. De esta época procede el derecho real a la designación de obispos, como contrapartida a la preponderancia de la Iglesia en la constitución del Estado, que ha sido heredado hasta el mismo siglo XX. Hecho que ha sido tan duramente criticado por tirios y troyanos, por unos y por otros, y que de manera antihistórica ha sido presentado como una imposición, en concreto del generalísimo Franco, que por cierto en alguna ocasión manifestó que no entendía cómo él debía intervenir en el nombramiento de los obispos, del mismo modo que no entendería que fuese la Iglesia quien interviniese en el nombramiento de los generales. La idea de que el papel de los concilios de Toledo puede ser considerada como el de unas cortes generales parece tener razón de ser, ya que si por una parte los visigodos, ya más clase social que etnia, mantenían el poder político, eran los concilios, conformados por hispanos romanos, quienes ejercían el control y la inspección de las actuaciones políticas. En este tercer concilio no intervino sino la Iglesia, como sucedería hasta el séptimo, pero las decisiones de los concilios tenían manifiesto reflejo político, hasta el extremo que tanto este tercer concilio como el cuarto son tenidos como base de la nación española, siendo que, como efecto gráfico, puede señalarse que se cita Spania en claro sentido sinónimo a todo el reino godo, incluyendo la Galia, e incluyendo Galicia, que hasta aquel momento había estado independiente y que recientemente había sido conquistada a los suevos por Leovigildo, el año 585. Y el cuarto concilio relata en la prescripción 75: ninguna división de la patria surja por la violencia o la ambición. A partir del octavo concilio del año 653 sí intervino la nobleza, lógicamente sin voz ni voto en asuntos eclesiásticos. Y a la muerte de Recaredo quedaba una España unificada, poderosa y temida, que seguía teniendo físicamente presente en Cartagena, bueno, y en toda la costa mediterránea, al imperio bizantino, que coincidiendo con la celebración del Tercer Concilio de Toledo reforzaba las defensas y dejaba en entredicho la afirmación en que se justificaba su presencia en España, la defensa de la fe católica. Y se hablaba de España como patria en los ámbitos de los grandes pensadores hispánicos como San Isidoro o San Julián, y se hablaba de Spaniam, de Hispaniam, en el resto de ámbitos. Así el Papa León II habla de Universi Episcopi per Spaniam Constituti, lo que posteriormente posibilitó que tras la asonada árabe se hablase de reconquista.